¿Cómo están mis queridos alumnas? Bueno, en esta semana 14 vamos a ver el tema que abordaremos. El tema que abordaremos esta semana 14 es identifica la programación anual a largo plazo y la planificación a corto plazo. Dentro de ellas consideradas las unidades didácticas, sesiones de trabajo. Tenemos la unidad de competencia a la que aporta la asignatura, los logros o resultados del aprendizaje de la unidad didáctica. Asimismo, como logro de aprendizaje de esta sesión, tenemos elabora un organizador gráfico del plan anual a largo plazo y a corto plazo. Entonces, empezaremos. Primero, con el término planificación a largo plazo. ¿Qué entendemos por planificación a largo plazo? La planificación a largo plazo va a hacer posible que nuestros educandos o estudiantes puedan tener varias oportunidades que nosotros los docentes les vamos a brindar para que ellos puedan ir desarrollando y se puedan cumplir entonces los propósitos del aprendizaje. De esta forma, cubriremos sus necesidades y asimismo, estas serán detectadas durante el desarrollo de las unidades y las iremos retomando. Ahora, cuando hablamos de planificación a largo plazo y nos ubicamos en el nivel de educación inicial, nosotros veremos que se inicia en este esquema que está dentro de la guía de planificación desarrollada e impresa por el Ministerio de Educación. Tenemos una matriz. Esta matriz, que es la organización del aprendizaje del segundo ciclo o ciclo 2 de 4 años, porque para cada edad se realiza una. Esta anteriormente, años atrás, llamada sábana, ahora vamos a desarrollarla por trimestres o bimestres. Y este cuadro va a estar conformado en primer lugar, yendo desde el lado izquierdo, por las competencias que son establecidas por el currículum nacional. Sabemos nosotros que en el nivel inicial trabajamos en el segundo ciclo, con 14 competencias. Muy bien. Bueno, en el trimestre, en este caso el primer trimestre, vamos a desarrollar, por supuesto, unidades didácticas. Estas unidades didácticas que van a ser proyectos o también pueden ser unidades y, por supuesto, talleres. Tenemos los talleres como de psicomotricidad, que como ustedes saben ahora es un área, gráfico-plástico. Están considerando para poder trabajar este primer trimestre. Luego veremos que asimismo, dentro del primer trimestre, todos los días de manera cotidiana vamos a realizar, al ingresar el niño, las actividades permanentes, ¿ok? Tanto a la hora de entrada como a la hora de salida, ¿ok? Y un momento muy especial para los niños es el momento del juego libre en los sectores, los cuales se tiene que trabajar durante 60 minutos. Para ello, la profesora va a realizar la observación a través de una ficha descriptiva. Luego así tendremos el segundo trimestre. De la misma manera, se seleccionan las competencias y, por supuesto, se determina qué proyectos se van a proyectos o unidades de aprendizaje se van a trabajar y qué talleres se van a desarrollar.
en este segundo trimestre. Entonces, podemos decir que nos organizamos a inicios de año, por eso hablamos de una planificación o también llamada programación, puede ser desde diciembre, para que ya podamos nosotros ir esbozando y proponiendo algunas unidades didácticas. Esto siempre y cuando se desarrolle, ya sea a nivel trimestral o bimestral. Ahora, si nosotros seguimos el cuadro que estamos observando, veremos que tenemos también del segundo bimestre las actividades permanentes como el juego libre en los sectores. Y para el tercer trimestre volvemos a hacer lo mismo, las propuestas de unidades didácticas, ¿ok? Proyectos, unidades de aprendizaje, talleres, tenemos psicomotricidad, tenemos música, gráfico plástico. Nunca dejamos de desarrollar las actividades permanentes, ya sea de la hora de entrada o la de salida, y el juego libre en los sectores. Muy bien. Esto lo vamos nosotros marcando con una X de acuerdo a qué? De acuerdo a las competencias. Muy bien. Entonces podemos decir que la planificación curricular es todo un proceso que va a implicar una organización, pero de manera secuencial, concadenada, a través de las diferentes actividades que se desarrollan en el tiempo de manera cronológica. ¿Ok? Y por supuesto, siempre se va a partir de una observación, de un contexto que puede ser de índole, una necesidad o problema social, ¿ok? Y también, por supuesto, luego observaremos que se pueden ir insertando proyectos que son propuestos por los mismos niños, ¿ok? De acuerdo a sus intereses. Entonces, en la planificación hay que tener en cuenta las características, además, que tienen los niños de 3 años, no son las mismas de los niños de 4 años, ni tampoco las características de los niños de 5 años. Así como sus necesidades son diferentes. Hay que tener en cuenta que siempre los principios que tenemos en educación inicial y por supuesto también los enfoques. Muy bien. Cuando nosotros mencionamos que nos organizamos, que existe una organización en la planificación anual, nos referimos a que debemos de tener muy en claro una secuencia, y esta secuencia va desde los propósitos de aprendizaje, las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. Estos van a estar distribuidos de manera secuencial en los diferentes bimestres o trimestres que se desarrollen dentro de ¿qué? Dentro de las unidades didácticas. Muy bien. Entonces, aquí vemos un sentido de la planificación. Realmente, nosotras las docentes tenemos siempre que ir observando y percibir que nuestro proceso al desarrollar esta planificación, sí, por supuesto, a veces es un poco complicado, porque desde nuestro papel de docentes y adultas es diferente a cómo los niños, llegado el momento, podría irse desarrollando con ellos. Pero siempre es una propuesta. Y hay que tener en cuenta que para ello también se tiene que cumplir con documentos que son normativos. Entonces, a la planificación definitivamente siempre se le va a otorgar un valor. Este valor que le vamos a dar es gracias a la reflexión que hace en el momento de la planificación, el para qué vamos a planificar,
por qué planificamos y de esta manera vamos a poder recobrar pues el verdadero sentido de lo que es el proceso educativo. Entonces, para el Ministerio de Educación, entiende que planificar es el arte de ¿qué? El arte de imaginar, el arte también de diseñar procesos en los cuales se va a poder aprender por parte del niño. Recordemos nosotros que en la anterior información, en el ciclo 1, cuando hablamos de planificación, esta planificación que hacemos es a corto plazo, realmente. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar esta organización y proyección que hace el docente para que promueva directamente el despliegue de estas, va a promover a estos niños el despliegue de todas sus competencias y en base justamente de la observación, va a hacerle todo un seguimiento a este proceso de aprendizaje. Mientras que para el ciclo 2, la planificación se va a dar a través de ¿qué? De las diferentes actividades didácticas. Estas actividades didácticas que pueden ser o proyectos de aprendizaje o unidades didácticas y talleres. ¿Por qué le digo y talleres? Porque puede ser o unidad o proyecto, pero sin embargo siempre va a acompañar los talleres. Ahora, cuando hablamos de talleres, no existe un solo tipo de taller. Son varios que ya los vamos a ir viendo. Para poder desarrollar esta planificación anual o también llamada programación curricular a nivel, en este caso, de aula, ya no vamos a hacerla a nivel de aula, una vez que ya nosotros tenemos nuestro proyecto curricular, vamos a planificar, es decir, a ver qué acciones voy a ir desarrollando de manera concreta. Es importante que vaya viendo por eso el maestro con claridad cuáles son las características del grupo que él tiene. Entonces, a la hora de planificar, debo estar muy bien informado de que existen 3 tipos de programación anual. Tenemos la programación curricular, la programación anual, tenemos la programación a corto plazo, ¿ok? Y dentro de ellas ya sabemos que se van a dar las unidades. Ahora, hablaremos de tipos de planificación. Exacto. Existen tipos: la planificación anual, la unidad y las sesiones de aprendizaje. Para poder determinar, en este caso, los propósitos de los aprendizajes que vamos a desarrollar para buscar y poder satisfacer las necesidades de los niños. Tenemos, en primer lugar, la planificación anual. En la planificación anual, aquí vamos a poder ver nosotros claramente cuáles son los propósitos de aprendizaje que corresponden a la edad que está desempeñando la maestra, el grado que le toca. Y es necesario saber que los enfoques transversales también tiene que hacerse ese cruce, ¿ok? Para que se pueda diseñar de la mejor manera su planificación. Ahora, tenemos la unidad didáctica. En este caso, los propósitos de aprendizaje corresponden concretamente a la competencia y también a los desempeños del grado.
Mientras que para las sesiones de aprendizaje, los propósitos de aprendizaje van a corresponder a las competencias, a los desempeños que según la edad se les va a aplicar a los enfoques transversales y por ende van a poder corresponder también a la planificación anual. Entonces ahora podemos decir, ¿qué es una planificación a corto plazo? Muy bien. La planificación a corto plazo es la prevención, son una serie de acciones preventivas. ¿Para qué? Que se dan dentro de la institución educativa con el ánimo de que de dar una mejor utilidad a los materiales para que sean pertinentes y, por supuesto, para el acompañamiento que le tiene que hacer la maestra. No se les puede dejar nunca solo a los niños. Ahora, los momentos fundamentales que se dan son el momento de cuidado y momentos de actividad autónoma y juego al aire libre. A ver. Asimismo, tenemos como las unidades didácticas que constituyen de esta manera la posibilidad de poder organizar las actividades directamente que ya van a desarrollarse con los niños, logrando de esta manera los propósitos de aprendizaje. Ya hemos quedado que las unidades didácticas son unidad de aprendizaje, proyecto y taller. Perdón. Ahora veremos características básicas del proceso de planificación de los aprendizajes. ¿Cuáles son esas características? La primera, que siempre les hablo, es la flexibilidad. Significa que siempre tiene apertura y estará abierta a todas, a poder recibir todas las sugerencias, a poder variar, a poder reajustar los resultados. Eso es la flexibilidad. Y teniendo en cuenta que siempre sean los intereses de acuerdo pues a las necesidades de nuestros niños. Y la otra característica que tiene la planificación de los aprendizajes es que es pertinente, es decir, la pertinencia, que toda acción que realicemos debe corresponder ¿a qué? A las necesidades e intereses de nuestros niños y además también respetar y tener muy en cuenta el nivel de aprendizaje de los niños. Por ello, es importante tener en cuenta si los estudios de los niños en el nivel inicial son escolarizados o no escolarizados. Como ya hemos visto, se puede tener tanto en el primero como en el segundo ciclo. Ahora, para poder desarrollar nuestra planificación a largo plazo, hay que tener muy en cuenta diversos documentos institucionales. Por ejemplo, para toda planificación que tengamos a nivel de aula, siempre debemos de tomar acuerdos y tener objetivos muy claros, concretos, que van a ayudar a la institución educativa. El segundo aspecto es un proyecto curricular, pero de la institución educativa, el famoso PCI,
proyecto curricular de la institución educativa. ¿Por qué? Porque en un determinado momento se dijo que se tenía que desarrollar, ¿ok? Todas las actividades, pero al mismo tiempo los proyectos, llámese los proyectos educativos institucionales como el PI, asimismo el proyecto curricular de la institución educativa, el PCI, el cual va a tener directamente un cúmulo de contenidos curriculares, pero asimismo también va a tener en la primera parte el diagnóstico y el perfil de nuestros niños actualmente, cómo son, con sus aciertos y sus aspectos por mejorar. Otro documento es el Plan Anual de Trabajo, llamado PAT. Asimismo, tenemos el Reglamento Interno, el famoso RI. ¿Y por qué es importante? Porque a través de él podemos organizar, ordenar, disciplinar, conservar y fortalecer el respeto entre todos y todas. Posteriormente, como les dije, existen otros documentos más que se pueden ir anexando. Ya hemos hablado del RIT, ¿ok? Que el RIT es el Reglamento Interno Institucional. Ahora veremos la planificación curricular en el nivel inicial, directamente. Bueno, la planificación anual, o también conocida la planificación a largo plazo, va a permitir que se lleve a cabo toda la planificación cuando uno ha considerado diversas acciones, o actividades. ¿Para qué? Para que de esta manera puedan tener un producto que va a ser, y este producto es nada menos que el resultado del análisis que van a tener que realizar para que pueda integrarse al currículo nacional. Asimismo, recordaremos que en el plan, en la planificación y sobre todo en el proyecto, ya sea en la propuesta pedagógica institucional, que la podemos aplicar tanto en el PAT, documento que viene posteriormente. Si hemos hablado de la planificación anual o a largo plazo, ¿por qué? Porque se va a desarrollar en todo un año. Ahora hablaremos de la planificación a corto plazo. Ahora, entonces, ¿qué es la planificación a corto plazo? A diferencia, que es poca, podemos decir que también se considera, en este caso, favorecida por una organización extranjera, lo cual les ha facilitado y permitido tener mayores conocimientos, desarrollar más habilidades, irse empoderando de ciertos trabajos que vienen desarrollando y sobre todo para ello existen momentos que son muy fundamentales en la planificación a corto plazo. Y dentro de estos momentos es importante escuchar mucho a los niños. Hablaremos ahora entonces de las sesiones de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje tienen características en las cuales primero debe responder sobremanera
con los diversos intereses y amarres que hemos hecho para que pueda desarrollar los contenidos. Además, que en las sesiones de aprendizaje veremos que siempre se va a partir de saberes previos, es decir, esto se hace a través de preguntas. Ahora también es muy bueno, como un elemento de la naturaleza, la lluvia es una lluvia de un agua tan limpia, tan sana, que van a poder desarrollar mejor sus actividades. Ahora, bueno, se considera estas actividades que va a realizar el grado, porque va a dar protagonismo. Veo que por momentos se va congelando. Asimismo, o por ahora, podemos ver entonces que existen a nivel de la programación anual o programación en este caso que se da a nivel de educación inicial, tenemos las unidades de aprendizaje, tenemos los proyectos y por supuesto tenemos los talleres. Recordemos que cuando hablamos de proyectos o unidades de aprendizaje, se dará uno o el otro. Sin embargo, los talleres siempre se van a dar, pero sí va a haber cambio para la especialidad de los talleres. Ahora veremos este pequeño dibujo que es en base a este pequeño tema, como es de la evaluación del desempeño docente, del buen desempeño docente. Para ello tienen 3 aspectos muy importantes. Hay que tener primero una vista diagnóstica. Por ende, tiene que ser muy observadora la maestra. También la maestra debe tener una mirada para que pueda calificar en base a la evaluación del aprendizaje del niño y finalmente una imagen, si Dios en este caso lo permite, puede realizarse una vista para la evaluación y una vista de recuperación. Muy bien, hasta aquí, mis queridas alumnas, y nos estamos viendo en la próxima videoconferencia. Nos vemos.